Neuma es espíritu en griego. Logía, recordamos que es discurso, disertación o estudio. Entonces, neumatología, técnicamente, por si lo ven en una teología, va a ser el tema sobre el Espíritu Santo, neumatología. Y hoy vamos a profundizar en este aspecto del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Fundamental, un tema exquisito, uno de los temas que ha sido más abusado, que es más desconocido. Vamos a ver extremos cuando hablamos acerca del Espíritu Santo y ninguno de esos extremos son correctos, son bíblicos. Vamos a mirar propiamente qué es lo que habla la Escritura acerca del Espíritu Santo y cómo es atacado por muchas sectas por el poder que hay en conocerlo como lo que es una persona, alguien con quien podemos relacionarnos, alguien que nos va a apuntar a Cristo Jesús, que nos conforma a su imagen, que es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Vamos a profundizar en todas estas cosas, arañar un poquito en la profundidad del gran Dios que tenemos, un solo Dios, un ser, una usía en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y no hay otra forma de hacerlo que no sea a través de la palabra profética segura, o sea, de la Escritura. Es ahí donde nosotros podemos tener nuestras convicciones, nuestra fe, es nuestra ancla, es nuestro baluarte, es nuestra fundación para nosotros poder elaborar a partir de la verdad bíblica. Segunda de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos en el tema de bibliología, nosotros abordamos el aspecto de la inspiración de la Escritura. Segunda Timoteo 3:16, que nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra inspirados, ¿alguien recuerda cuál era esa palabra inspirados en 2 Timoteo 3:16? Una palabra que lo que da luz es en cuanto a de dónde procede la escritura. La palabra era teus neustas. Teus neusta significa exhalada por Dios. En 2 Timoteo 3:16, cuando dice que toda la escritura es inspirada, la idea ahí es que toda la escritura proviene de Dios, es exhalada, es dada, es soplada por Dios. Eso es lo que nos habla en cuanto a de dónde procede la escritura. Entonces, si procede de Dios, ¿cómo tiene que ser? Perfecta. No puede haber errores, no puede haber contradicciones porque proviene de un Dios perfecto. Por lo tanto, nosotros hemos visto la Biblia puesta a prueba desde siempre y siempre ha sobrepasado cualquier prueba que se le haya hecho. Por otro lado está este otro aspecto de la inspiración. Acá la palabra no es teusneustas. Acá la palabra en el griego para decir inspirados es la palabra fero. Y fero implica es que ellos fueron conducidos, que ellos fueron guiados, que ellos fueron dirigidos. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios, tercera persona de la Trinidad, que es el encargado de guiar, de dirigir, de enseñar, de instruir, de aconsejar, de recordar en cuanto a la palabra de Dios. Él lo que hizo fue utilizar estos hombres. Es interesante porque una de las quejas más grandes que tienen las personas en cuanto a la Biblia, ¿alguien ha escuchado esto? ¿Cómo que la Biblia es la palabra de Dios y fue escrita por hombres? Ahora, si yo quiero comunicarme con los hombres, ¿cómo tengo que hacerlo? En el lenguaje de los hombres. Si yo quiero darles a ustedes un mensaje o que la clase quede lo más clara posible, ¿en qué idioma voy a hablarles? Bueno, en castellano, ¿verdad? Si yo empiezo a hablar en chino, primero sería un milagro, ¿eh? Pero segundo, nadie entendería nada, sería ilógico. Entonces, si Dios quiere comunicar su mensaje, si Él quiere revelarse a nosotros de una forma inteligible, que nosotros podamos entender el mensaje, ¿cómo lo va a hacer? A través de palabras humanas, a través de instrumentos humanos, es lo lógico. Si quiere comunicarse con nosotros, ¿verdad? No va a caer del cielo una Biblia, no, ¿verdad? Se va a comunicar en la forma íntima en que nosotros lo hacemos, a través de seres humanos, para nosotros poder entender el mensaje, todo lo que implica. Pero estos sí son hombres escogidos por gracia y misericordia de Dios, pero de una manera especial. El Espíritu Santo en ellos, sobre ellos, fueron guiados para que todo lo que ellos escribían era lo que Dios quería comunicar a las personas. Entonces sí, son hombres falibles como nosotros, pero en ese momento tomados por el Espíritu Santo para que lo que ellos estaban escribiendo, ese grafe, fuera agios grafe, Santa Escritura, por medio de la intervención de Dios mismo.
del Espíritu Santo a través de estos hombres. Pero vemos la importancia del Espíritu Santo en esta acción de comunicar y revelar. Juan 14, del 16 al 18, Jesucristo está partiendo en sus últimos tiempos con sus discípulos, y en medio de la consternación que ellos tienen, él hace esta declaración para consolarlos a ellos. En ciertos pasajes vamos a ver que él dice, les conviene que yo me vaya porque si no el Espíritu Santo no podría venir. Es interesante porque estamos hablando que es Dios Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Cómo nos va a convenir que se vaya Dios con nosotros? Porque va a venir el Espíritu Santo que va a ser Dios en nosotros. No Dios con nosotros, ahora va a ser Dios en nosotros. ¡Wow! Eso es increíble, y eso es lo que sucede por medio del Espíritu Santo. Cuando Jesús está acá en la tierra, Él en su kenosis, recordemos el término griego que significa despojarse, que no es perder cosas, sino agregar o cubrir su divinidad con humanidad, agregar humanidad a su divinidad, no utilizar muchos de sus atributos. Uno, claro, que él no usó mientras estaba acá en la tierra, ¿cuál era? Él estaba en un lugar, en un momento, no era omnipresente en ese momento. ¿Por qué? Porque estaba acá en la tierra, no estaba utilizando la omnipresencia. Por eso les dice, bueno, puedo estar con ustedes acá, pero cuando venga el Espíritu Santo va a estar con todos en todo momento, en todo lugar, no importa dónde estés. Ahora, cuando Dios asciende al cielo, él ahora sí utiliza su omnipresencia. Por eso dice, oren al Padre en mi nombre y yo se los voy a dar. Él puede escuchar las oraciones de cualquier persona en cualquier lugar, pero cuando está acá en la tierra, en su kenosis, en su estado de cubrir su divinidad, de no utilizar estos atributos voluntariamente, no de perderlos, en ese estado, él dice, les conviene que yo me vaya para que yo voy a rogar al Padre para que les envíe el Espíritu Santo. En otra ocasión va a decir, yo les voy a enviar el Espíritu Santo. Todo esto es la antesala, ¿verdad?, de lo que estamos hablando acerca de este versículo. Entonces, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de la persona del Espíritu Santo? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Ahora, cuando habla de otro consolador, ¿han visto el consuelo que da la electricidad a las personas? O el fuego, o el viento, no, ¿verdad? Consolar es un acto ¿de qué? De una persona, no es de una fuerza ni de un poder. Él está anteponiendo otro, y vamos a ver que esa palabra otro es muy importante en el griego. El griego es un lenguaje tan rico que nos permite extraer joyas cuando vamos a la palabra y lo que significa como tal. Cuando yo digo otro en español, ¿qué significa? Si yo les digo, la próxima semana van a tener otro profesor, ¿qué significaría eso? ¿Qué implicaría? Un reemplazante, ¿o De no? que usted ya no estaría aquí con nosotros y sería otro completamente. O sea, no voy a ser yo, ¿verdad? Un sustituto. Que va a haber un sustituto, que no voy a ser yo. Significaría que sería mejor que yo. Si yo digo otro en castellano, implicaría eso. La idea de decir otro implicaría que es mejor que yo. No, que tienen la misma experiencia, son iguales, que tienen la misma Ahora, vocación de con la misma intelectualidad que usted. Tal vez o no, podría ser alguien que yo quiero que empiece a practicar a dar clases o no, ¿cierto? El punto acá es que cuando yo digo otro no implica si es igual, si es mejor, si es peor, ¿verdad? En castellano la palabra otro significa alguien diferente, ¿cierto? No es el caso del griego, y vamos a llegar a ese punto. Desarrollando un poquito más este versículo, nos habla que él es un consolador, un paracleto, alguien que está al lado para consolarnos, para guiarnos. Vamos a llegar a este concepto para que esté con nosotros para siempre. Ahora, si va a estar para siempre, ¿qué implica? Que es eterno, porque esto lo dijo hace 2000 años. ¿Qué implicaría? Que ya el Espíritu Santo, si fuera temporal, ya no existiría, ya no estaría. Pero el Espíritu Santo es eterno, va a estar con nosotros para siempre. Entonces vemos acá haciendo observaciones toda la información que nos está dando este versículo. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Cuando nosotros nacemos de nuevo, aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hay una regeneración. Esa regeneración hace el Espíritu Santo. Pero nosotros vamos a ver que hay tres tipos de relación con el Espíritu Santo. Lo primero que nosotros vemos es la acción del Espíritu Santo con la persona, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Pero luego el Espíritu Santo pasa de estar a un lado de la persona, de estar con la persona, a estar en la persona, estar dentro de nosotros. Ahora el Espíritu Santo en la persona, ¿qué es lo que hace? Formar a Cristo Jesús. Nosotros empezamos a ver, bueno, ¿cuál es la acción del Espíritu Santo? No es elevarme, exaltarme a mí,
sino es ayudarme a morir. ¿Ah? Sí, es ayudarme a ser más como Cristo Jesús. Cuando nosotros vemos la figura de Cristo Jesús, ¿qué nos enseña Cristo Jesús acá en la tierra? Recuerde que nos está modelando y queremos ser como Jesús. ¿Qué nos enseña y nos modela Jesucristo? A sujetarnos al Padre, a morir a nosotros mismos, a ser obedientes, a ser humildes. Eso es el acto, recordemos, de la kenosis. Dice, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, siendo en forma de Dios, siendo igual a Dios, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ese es el sentir que Cristo nos modela a nosotros, que obediencia, sometimiento, sacrificio. El Espíritu Santo que nos enseña que no se trata acerca de nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no busca la gloria para Él, sino que lo que da testimonio de Cristo Jesús, nos lleva a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos ayuda a morir a nosotros mismos, nos ayuda a ser más como Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está haciendo? Formando a Cristo Jesús en nosotros. No viene para exaltarnos a nosotros, para hacernos orgullosos, para creer que somos mejores que los demás. No, eso es no tener al Espíritu Santo. Cuando alguien está presumiendo de sus dones, cuando está presumiendo de cualquier atributo, eso habla de que está alejándose propiamente de ser alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Derrama el amor ágape en nosotros, nos pone a pensar en otros antes que en nosotros mismos, la misma actitud de Cristo Jesús. Por eso es claro que aquella persona que, por ejemplo, de una iglesia donde expresan, ¿verdad?, la alabanza en una forma diferente y cantan y brincan y todo lo demás, y tal vez esta persona está visitando una iglesia, otra iglesia en un pueblito que fue de vacaciones, pero como él está acostumbrado a adorar así, llega y entra a la iglesia y empieza a brincar y todo y demás, pero la gente ahí no hace eso. Entonces llega y le tocan el hombro y le dice, hermano, disculpe, es que aquí no adoramos así. Está distrayendo a los hermanos. Todo el mundo está más pendiente de lo que hace usted y que adorar a Cristo. Estos no tienen el Espíritu, ustedes son... eso significaría que está lleno del Espíritu Santo esa persona. No, porque el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Uy, hermano, discúlpeme, es que yo siempre lo hago así y no lo había notado, ¿sabes? Que yo cierro los ojos y ni me doy cuenta. Discúlpeme, porque lo que menos yo quiero es estorbarles a la gente a adorar a Dios. Lo que menos quiero hacer es atraer la atención a mí y no a Cristo, porque a Él se adora. Y cada uno de nosotros tenemos diferentes formas de adorar y debemos ser creativos en nuestra adoración al Señor. Algunos cantamos muy fuerte y pobrecito la gente de al lado, porque solo cantamos fuerte, no cantamos bonito, solo fuerte, ¿verdad? Pero hay otros que simplemente se sientan y están meditando en las letras, están meditando en cada palabra y están adorando con la mente, con el corazón al Señor en una forma diferente, y hay libertad en ese aspecto. Pero lo que sí no debemos hacer nunca es un objeto de distracción para que mi hermano no pueda adorar a Cristo. Es tan simple como a veces, bueno, a mí tal vez me gusta levantarme cuando voy a cantar, pero depende de dónde estemos. A veces el que yo me levante, como soy tan pequeñito, implica que nadie va a ver la pantalla al frente con la letra y tal vez no va a poder leer el hermano de atrás. Entonces, aunque me gusta hacer eso, el Espíritu Santo me dice, Víctor, quédese sentado y adore, ahí sentado, para que el hermano pueda ver y adorar también, porque el Espíritu nos guía a eso. El Espíritu Santo une, es un Espíritu Santo que nos lleva a la unidad y a la santidad. Son dos cosas características del Espíritu Santo en nuestras vidas: santidad y unidad. Santidad y unidad es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo estaban ellos cuando fueron llenos del Espíritu Santo? Unánimes, juntos, en armonía. El Espíritu Santo es el que nos lleva a nosotros a tener ese mismo sentir de que tuvo Cristo Jesús, de ser humilde, de sometimiento. Eso es el Espíritu Santo. Ahora tengo que crecer, ahora tengo que caminar en obediencia, tengo que aprender a orar, a hablar, a todo, como un bebé. No importa qué tan adulto haya venido a Cristo, soy un bebé en las cosas espirituales. Porque sé hablar, pero hablar en amor es diferente. Hablar con verdad es diferente. Claro, hablar por el beneficio de otros, para la edificación de las otras personas. Claro, yo sé hablar para mi propio provecho, sé hablar y ser sarcástico y sé, ¿verdad?, sacar provecho de una situación. Pero hablar buscando edificar a las personas, exaltar el nombre de Dios, tengo que aprender eso. El lenguaje del amor de Dios. El Espíritu Santo es el que hace esta obra en mí. Y luego hay una tercera relación con el Espíritu Santo que luego vamos a desarrollar, que se llama epi. Epi en griego significa sobre. Entonces el Espíritu Santo al lado, convenciéndolo para que acepte a Cristo, por ponerlo de una forma simple. Luego el Espíritu Santo formando a Cristo en mí.
y luego el Espíritu Santo sobre mí, actuando a través mío, desarrollando mis dones y talentos. Al someterme yo, es ahí donde nos habla de llenura del Espíritu Santo, estar constantemente buscando ser llenos del Espíritu Santo para que Él fluya en nuestras vidas. El Espíritu Santo, una vez que aceptamos a Cristo, está en nosotros. No tenemos que decir, Espíritu Santo, ven, ven. Bueno, estoy aquí, Víctor. No pidas que venga, escúchame. Eso es lo que tengo que hacer. Yo ya estoy aquí. Ya he sido sellado con el Espíritu Santo. Dios habita en nosotros. Es increíble porque ahora no es solo Dios con nosotros, ahora es Dios en nosotros. Eso es lo que tenemos a través del maravilloso y precioso Espíritu Santo, pero acá nos habla acerca de que el Espíritu Santo iba a estar con ellos, que el Espíritu Santo iba a estar dentro de ellos, no solo con ellos, y luego, ¿verdad? En Hechos 2 nos habla que el Espíritu Santo iba a estar sobre ellos, actuando a través de ellos. Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y aquí es donde queremos ver la riqueza del idioma griego. La palabra alos para decir otro, esa se implica, como en castellano decir otro solo significa que no es la misma persona o que no es la misma cosa. En griego hay palabras para decir otro. Una de ellas es alo. Cuando yo digo alos, estoy diciendo que es igual que yo, de la misma calidad, de la misma categoría. Eso es lo que estoy diciendo cuando digo alos. Si yo digo heteros, es otra palabra para decir otro. Eso sí no implica que sea la misma categoría, etcétera. Es alguien distinto. Es más, heteros es más como el otro de nosotros que no está especificando nada, pero si yo digo alos sí está implicando eso. Entonces cuando dice otro, eso se está diciendo que es como Él es Dios, Él es una persona, con Él tiene relación. Entonces los discípulos con este consolador, con este ayudador, con este paracleto, pueden tener una relación personal como lo tenían los discípulos con Jesús. Eso es lo que está implicando. Ahora, esto deja a un lado aquello que el Espíritu Santo sea una fuerza, un poder. Hay mucha confusión por eso, muchas veces porque relacionamos al Espíritu Santo en la Biblia se relaciona con poder, pero no habla de que el Espíritu Santo sea poder, sino que cuando hayan recibido, por ejemplo, en Hechos 2 dice, cuando reciban el Espíritu Santo recibiréis poder, cuando Él haya venido sobre vosotros. Él es el que imparte ese poder en nuestras vidas, ese dunamis, y ahí específicamente, ¿para qué es? Para ser testigos. La palabra testigos es martión, que significa mártires para Cristo Jesús. Es el poder para ser mártires, para poder vivir para Cristo Jesús, morir a nosotros mismos y vivir para Cristo Jesús. Es poder para yo menguar y que Cristo crezca. Ese es el poder de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. La palabra halos nos habla acerca que es igual. Halos significa que es de la misma o igual calidad, del mismo orden o de la misma categoría. Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Esta otra es la palabra halos. Una mejilla y la otra mejilla, ¿cómo son? Iguales, de la misma categoría, están en la misma cara, eso es lo que está implicando. Por eso acá la palabra es halos. En Mateo 10:23 es el uso de la palabra halos. Dice, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. ¿La otra qué? Ciudad. Los dos son ciudades, están en el mismo nivel. Entonces, siempre acá, cuando es para referirse a algo de igual nivel, de igual categoría, va a ser la palabra halos. No así cuando es diferente. La palabra heteros significa otro, pero no de igual calidad. Lucas 9:29. Entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Esto está hablando acerca de la transfiguración. Está hablando como el rostro de Jesús, su apariencia cambió, fue otra, ya no es la misma, es algo distinto. Esa es la palabra heteros. Y ahí no dice halos. ¿Por qué? Porque la apariencia cambió completamente. Esto es lo que hablamos de que fue un destello de la gloria. En la transfiguración se vio un poquito de lo glorioso que es la segunda persona de la Trinidad, su divinidad. Y por eso dice que era otro, su rostro se hizo otro, como resplandeciente. Su vestido blanco y resplandeciente, todo su apariencia cambió. Por eso ahora, ¿cuál es la palabra ahí? Hetero, ya no la palabra halos, porque está hablando de que es diferente. Entonces vemos la riqueza del lenguaje. Cuando dice otro, ¿qué implica? Que el Espíritu Santo es como Jesús. Ahora, Jesús es Dios. A ellos les convenía que Él se fuera para que, si fuera algo que no es Dios, no implicaría, ¿verdad? Vamos a perder, no importa qué. Pero en este caso está diciendo que es igual. La palabra consolador en griego es la palabra paracletos. Es una palabra en griego que significa consolador o ayudador. Es uno que ha sido llamado para estar al lado de otro, para ayudarle según su necesidad, es decir, para actuar como ayudante, socorrista, abogado, asistente, intercesor, consolador, maestro,
consejero, alentador, protector, defensor, etcétera. Esto es el Espíritu Santo, un paracleto. Ahora, algo importante es cuando nosotros hablamos de ayudante o ayudador, que viene a nuestra mente, alguien que está ahí para mi servicio. Entonces, si yo soy chef, el ayudante de cocina viene aquí para ayudarme a mí, para hacer lo que yo no quiero hacer, para hacer esas partes menores, pero está el servicio mío. Cuando habla aquí ayudante, la idea no es esa. Acá la idea es que me ayuden las cosas que para mí son imposibles, en mis debilidades, en mis necesidades, en aquellas cosas para las cuales yo no podría. Ahí es donde me socorra el Espíritu Santo, donde yo quedo corto, el Espíritu Santo es el que me da la mano, el que me guía, el que me lleva. Esa es la idea acá de lo que es el Paracletos. Es el Espíritu Santo el que me hace eficiente como cristiano. Que uno puede edificar a otra persona es la parte que es el Espíritu Santo en nosotros. Es el que me hace eficiente. El Espíritu Santo siempre nos está hablando y, por ejemplo, el Espíritu Santo puntualmente para mí quiere que yo sea un mejor esposo. Ahora, no, yo siempre lo escucho, pero el Espíritu Santo a veces me da cosas prácticas. A veces el Espíritu Santo pone en mí, ver, después de servir, después de estar acá, sigue sirviendo en la casa, ve, si hay un par de trastes, lávalos. Pregúntale cómo fue su día a tu esposa, aunque estés cansado y lo que quieras es acostarte. Haz eso, eso es el Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo hace que Pablo, estando en una cárcel, primeramente tenga certeza de que la presencia de Dios está con él, que tenga certeza. Dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos suyos, de que somos salvos. Es el que da esta certeza en nuestras vidas. Entonces Pablo con Silas están en este calabozo en la ciudad de Filipo. Es uno de los pasajes favoritos para mí. Es una de las historias que, wow, siempre me enternece y me reta. Y es verlo a él, porque está en el calabozo, por haber servido a Dios, por estar en el ministerio, por estar honrando al Señor. Están en este calabozo por predicar la palabra de Dios, 12 de la noche, con frío, luego de haber sido golpeados, flagelados y demás, con cepos, un ambiente frío, oscuro, y en medio de eso, ¿qué está haciendo él? No preguntándose si Dios lo ama o no. Él sabe que Dios lo ama y que lo que viene es eterno y que es para siempre y que los premios son en el cielo y que es tiempo, ¿verdad?, de servir y honrar al Señor con todo lo que somos. Él está claro de eso, está claro del amor de Dios, está adorando y alabando a Dios. ¡Wow! El poder de eso es el Espíritu Santo en Pablo. Ahora, cuando viene un terremoto de pronto y se abren todas las celdas y se caen los cepos, ¿ahora qué es lo que va a suceder? Yo diría, wow, a continuar con mi ministerio. Gracias, Señor. Y salir y irme. ¿Por qué? Porque estoy pensando en mi ministerio. El Espíritu Santo, no se trata de ti ni de tu ministerio. Se trata de otros. El Señor te va a enfocar. Hay un carcelero que va rumbo al infierno si se mata. Él va rumbo a un infierno. Entonces, lejos de estar pensando en él mismo, en sus metas, en sus objetivos, inclusive para el Señor, mira a esa persona. Eso es el poder del Espíritu Santo. Eso no es Pablo, eso es el Espíritu Santo en Pablo. Pablo, que si era perseguidor de la iglesia, eso sí podía hacer. Odiar a otras personas, sí podría hacerlo. Estar de acuerdo en que mataran a pedreadas a otro ser humano, eso sí estaba de acuerdo. Pero ahora en el poder del Espíritu Santo está pensando en otros. Ese es el poder. Y luego vemos la salvación del carcelero en Filipos y de toda su casa. ¡Wow! Eso es el mismo poder que está en nosotros. El Espíritu Santo nos lleva a eso. Lo que hay que ser es sensibles a él, pero por eso es nuestro paracleto, nuestro ayudador. Y eso es como se mira: para, con o cerca, al lado de. Cle es llamar y kletos indica, ¿verdad?, la acción. Entonces, uno llamado al lado de otro para ayudar, paracleto. Y esto lo veríamos así. Vemos que él aboga por nosotros, que él es nuestro maestro, que Él es nuestro protector, nuestro asesor, todo lo sabe, todo lo conoce, es nuestra fuente de sabiduría, está ahí para nosotros, pero hay que consultarlo. Él es nuestro socorrista. Ahora, ¿qué problema podríamos tener para que nosotros poder aprovechar al máximo el Espíritu Santo? El problema que podemos tener el único que podemos tener es el mismo que podemos tener con un niño. Creo que a los 2 años es cuando los niños, si alguien sabe, me corrige, empiezan a ser muy independientes y quieren hacerlo todos solos. No saben hacer nada, pero quieren hacerlo solos, entonces no pidan ayuda. Entonces, un niño a esa edad, yo voy a mi hija para amarrarle los cordones de sus zapatos y me va a decir, no, yo puedo, no, ¿verdad? Y tal vez tenemos que irnos, ¿verdad? Tengo que ir hasta abajo y todo. Y media hora tratando de amarrarse porque ella puede, ¿verdad? Y sigue hasta que ella me dice, ok, papi, no puedo. Entonces, cuando ella me dice, yo no puedo, ayúdeme, ¿qué pasa? Yo llego y lo hago en 5 segundos, ¿no? Y ya le amarro los 2 zapatos. El único problema que tenemos para poder
aprovechar al máximo a Dios en nosotros, al Espíritu Santo, es que nosotros lo sepamos, que no pidamos su ayuda, que no tengamos humildad, que no reconozcamos nuestras limitantes. Es el problema del ser humano, nuestro orgullo. Cuando yo busco de Él inmediatamente va a venir a guiarme, a dirigirme, a hacerme efectivo. Te enfoca en las cosas eternas, en las cosas de Dios. Es el Espíritu Santo que viene a mí cuando evangelicé a aquel muchacho en el gimnasio y aceptó a Cristo. Y yo, check, buenísimo, hay mucha gente que ni siquiera habla, qué bueno que soy. Pero el Espíritu Santo dice, hey, Víctor, es que mi objetivo no es una persona, mi objetivo es todos los del gimnasio. Es más, son todos los de todos los gimnasios en el mundo. Ese es mi objetivo. Y muchos no van a responder, no van a decir que sí, pero lo importante es que usted, como hijo de Dios, entienda que su responsabilidad de lo que usted puede hacer para acumular peso de gloria es para su beneficio también, y es por amor a Dios y amor a esas personas, es comunicarle el evangelio a todos. Yo quiero utilizarte al máximo mientras estamos acá en la tierra. Dios quiere que acumulemos peso de gloria. ¿No es increíble que la Escritura nos dice que en lo que tomemos y lo que comamos podemos llevar gloria a Dios? Comamos y bebamos de una forma que glorifique a Dios. En Colosenses 3:23 nos dice que todo debemos hacerlo para la gloria de Dios, y todo, ¿verdad?, lo que debemos hacer lo tenemos que hacer para el Señor, como para el Señor y no para los hombres. Pero es increíble que en esos detalles, en la forma en que comemos, en la forma en que bebemos, hagámoslo para la gloria de Dios. Son detalles, ¿cierto? Lo que a mí me habla de ese pasaje es que Dios está pendiente de nosotros. Dios está ahí al tanto de cada uno de nosotros en lo más íntimo. ¿Y saben qué quiere Él? Premiarnos en el cielo. ¿Saben qué dice la Escritura? Un vaso de agua que le den a alguien porque es mi hijo, en obediencia a mí, yo se los voy a recompensar. Yo no lo voy a pasar por alto. Él está levantando todo, buscando formas de cómo bendecirnos eternamente en el tiempo, ¿verdad?, que vamos a estar allá, en nuestra herencia eterna. Está buscando eso, y el Espíritu Santo es aquel que nos hace efectivos. Es el Espíritu Santo que nos habla y nos guía a poder hacerlo, pero necesitamos tener humildad. ¿Recuerdan cuál era el problema de Moisés? Bueno, pasó 40 años en la mejor universidad del mundo, en Egipto, aprendiendo eso, luego 40 años sabiendo que no es nada, para estar listo y decir, Señor, yo no puedo, vas a tener que ser tú. Esperemos que nosotros no duremos tanto, pero para aprovechar a Dios con nosotros, lo que tenemos que hacer es simplemente ser humildes. El problema del ser humano para ser usado por Dios no es que no sepa, no conozca o no esté preparado, sino es que crea que lo está y no dependa de Dios. Y no entienda que Dios lo que quiere es glorificarse a través de nosotros. Recordamos que hacía con Israel muchas veces, un ejército inmenso que ya era imposible, y dice, pero no, van a creer que fue por ellos. Y iba reduciendo el grupo hasta que con 300 hacía todo para que quedara claro que su defensor era el Señor. Es igual en nuestras vidas. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, estaban juntos, estaban en armonía, y vino la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Fruto de eso hubo conversiones. El objetivo de hoy es hablar acerca de que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué hablamos de que el Espíritu Santo es una persona? Una de las cosas es que tenemos que desvincularnos de la idea de persona, ser humano, sino pensar en persona con aquel que tiene la capacidad para comunicarse, para tener una relación con nosotros. Para poder tener una relación con alguien, tiene que tener inteligencia, voluntad y emociones, que es lo que se habla del triángulo de la personalidad. Las fuerzas no tienen inteligencia, las fuerzas no tienen voluntad, las fuerzas no tienen emociones. ¿Quién tiene inteligencia, voluntad y emociones? Las personas. Ok, el Espíritu Santo es una persona o una fuerza. Hay personas que dicen que es una fuerza. ¿Saben por qué dice que es una fuerza? Porque la palabra roch o neuma es una palabra neutra, ¿verdad? La palabra neuma o roch significa viento, significa soplo o significa espíritu. Y no es femenina ni masculina. Eso implica que no es una persona. Ahora, eso es hasta ridículo decirlo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros hablamos en español de la mesa, la silla, el ropero. Significa que como es masculino, es una persona. Por decir el ropero, obviamente no. Por decir que algo es femenino, la mesa significa que es una mujer. No, sería ridículo pensar de esa forma. El género de una palabra no implica que sea una persona. En primer lugar, debemos entender que el Espíritu Santo es una persona real si queremos tener una relación personal con Él. Para que un ser pueda considerarse una persona, él o ella deben poseer características, y la primera de ellas es inteligencia, la segunda es voluntad y la tercera emoción. Entonces vamos a hacer la prueba a ver si el Espíritu Santo es una persona o es una fuerza. Entonces, primer punto para hablar acerca del Espíritu Santo como una persona. El Espíritu Santo tiene inteligencia. Ahora, todos estamos de acuerdo de que la inteligencia es una característica de personas, no de fuerzas,
no de poderes. Ahora, ¿tendrá el Espíritu Santo inteligencia? ¿Tendrá el Espíritu Santo voluntad? ¿Podrá decir sí o podrá decir no? ¿Podrá tomar decisiones en ese aspecto? Y tendrá emociones, sentimientos. Si tiene estas características, lo califica como alguien con quien podemos relacionarnos. Y desde esa forma es que nosotros hablamos del Espíritu Santo como una persona. Ahora, ¿dónde debo encontrar esta información? No en libros, no ideas, sino en la palabra. ¿Cómo se revela el Espíritu Santo en la Escritura? ¿Tiene el Espíritu Santo inteligencia? Pablo escribió sobre el conocimiento íntimo del Espíritu en cuanto a lo profundo de Dios y su rol como maestro. Lo anterior es indiscutiblemente una descripción de inteligencia y personalidad. ¿Dónde dice esto Pablo? Primera de Corintios 2, del 10 al 11. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. En mayúscula, el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña. Ahora, ¿habrá fuerzas o poderes que escudriñen cosas? No, esto es una característica para personas. Dice que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Esto es algo profundo, esta analogía que hace Pablo. El Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios. Solo nuestro espíritu conoce lo profundo del hombre. Por ejemplo, yo estoy dando la clase y cada uno de ustedes tiene un pensamiento diferente. Yo digo una expresión y ustedes piensan de alguna forma y cada uno de ustedes internamente sabe lo que piensa. Y aunque estén como pareja, aún así, ni siquiera su compañero o su compañera sabe lo que usted internamente entiende o percibe. Nadie más sabe eso que usted internamente. Eso es lo que está hablando acerca del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo conoce las cosas internas de Dios. ¿Por qué puede conocer las cosas internas de Dios? Porque Él es Dios. O sea, el Espíritu Santo, al ser Dios, conoce todo internamente de Dios, como nadie puede saberlo. Ningún otro ser podría saber las cosas que internamente usted sabe. Por más cercano, yo puedo decir algo, usted puede sonreír, pero en su mente pensar otra cosa, pero solo internamente usted sabe eso. Bueno, el Espíritu Santo sabe lo profundo de Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Ahora, para conocer todas las cosas de Dios, esto está hablando de omnisciencia, no de gran conocimiento, no de gran sabiduría. Está hablando de omnisciencia porque conoce todas las cosas de Dios. Primera de Corintios 2:13. Lo que también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora vemos otra acción, inteligencia. Dice palabras enseñadas. El acto de enseñar involucra el intelecto, involucra inteligencia. Entonces vemos que esto no es una característica de una fuerza, no es una característica de un poder, sino es una característica de una persona. Entonces, en la primera categoría de inteligencia, el Espíritu Santo nos demuestra bíblicamente que es inteligente, que tiene inteligencia. Ahora, no inteligencia, es omnisciente. Si alguien no mira esto en los versículos, por favor, puede participar y decirme, porque lo que queremos no tratar de hilar delgado, sino exponer el versículo como tal. Entonces, no veo otra cosa que sino que me está hablando acerca que el Espíritu Santo tiene inteligencia, que esta capacidad del Espíritu Santo de escudriñar, de conocer, de enseñar las cosas de Dios. El otro apartado es voluntad. Voluntad es para poder decidir. El Espíritu Santo demuestra su voluntad al repartir los dones como Él quiere, mostrando su aprobación al prohibir o al no permitir, etcétera. Son cosas que miramos donde, de nuevo, en nuestra fuente de verdad, en su palabra, que nos habla acerca de la voluntad del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces miramos qué es lo que nos habla acá. Hay gente que piensa que el Espíritu Santo es el arcángel Miguel o es un ángel, pero si es un ángel, la palabra inclusive ángel lo que implica es un mensajero, alguien que está al servicio de otro. Un ángel, ¿qué es lo que hace? Darnos el mensaje de Dios. Está bajo una agenda, no es un ser individual que toma decisiones. Eso está claro en la Escritura, pero en este caso el Espíritu Santo nos dice que Él reparte como Él quiere, ¿no? Porque Él es Dios. Entonces reparte los dones en particular como Él quiere. Esto es una característica de voluntad, de decisión. Luego en Hechos 15:28 dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. En la iglesia expuesta a la polémica donde hay unas personas que quieren
judaizar a aquellas personas que vienen a Cristo Jesús. Sí, está bien, aceptaron a Cristo Jesús, nacieron de nuevo, pero ahora tienen que circuncidarse. Ahora van a tener que hacer estos ritos religiosos judíos. Ellos en consenso, guiados por el Espíritu Santo, determinan que no es así. Pero acá lo que es importante es mirar que dice que ha parecido bien al Espíritu. Ahora, como ha parecido bien al Espíritu Santo, ya no hay discusión, porque el Espíritu Santo es Dios. Vemos que no dice porque ha parecido bien al Señor Jesucristo, porque ha parecido bien a Dios Padre, dice al Espíritu Santo. Y punto cerrado en este aspecto. Porque es el paracleto, es el ayudador, es el que está ahí para guiar a la iglesia, para dirigir a la iglesia en todos los asuntos. Si se lo permitimos, si nosotros le permitimos a Él nos va a guiar y nos va a dirigir y nos va a hacer eficientes como cristianos y va a hacer que el cuerpo de Cristo se una y que el cuerpo de Cristo camine en una forma que sea luz, que sea sal, que lleve gloria al nombre de Dios. Entonces dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Pero, de nuevo, voluntad, no es una fuerza. Las fuerzas no les parece bien o les parece mal, o a los poderes. De nuevo, es escritura. Entonces, cuando alguien me viene a mí a decir, es que el Espíritu Santo, como la palabra roch, como la palabra neuma, significa viento o soplo o espíritu y es neutra, por eso es un poder. Bueno, no es lo que dice la escritura, no es como lo trata la escritura. ¿Cómo explicaríamos todos estos versículos? Hechos 16 del 6 al 7. Atravesando Frígida y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. ¿Por quién fue prohibido? Dice por el Espíritu Santo. Dice, llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y esto es algo increíble, el hecho de la sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que le está guiando a ellos es no ir a predicar el evangelio a un lugar. Yo no voy a creer que eso es Dios, pero sí, Dios a veces hace cosas diferentes, porque no es que nosotros seamos los salvadores del mundo, sino que Él ya tiene una agenda y un plan perfecto. Por eso es que a Felipe, en medio de una campaña evangelística poderosa, donde las personas en multitudes lo están siguiendo y se están convirtiendo, lo aparta y lo lleva a un desierto para hablar con un etíope. Donde aquí hay multitud, lo lleva a un lugar para hablar con una sola persona. ¿Por qué? Porque Dios tiene su agenda, porque Él sabe qué está haciendo. Y nosotros no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. A veces hay cosas que no van a agradar a todo el mundo, pero al que tenemos que dar cuentas es a Dios. Yo recuerdo que cuando yo estaba en el seminario, en ese tiempo yo decidí solo estar en el seminario a tiempo completo y asistir al servicio en inglés. Ya no iba al servicio en español, donde por un tiempo estuve ayudando, dando clases y enseñando varias cosas. Entonces habían personas que me llamaban, inclusive a veces me invitaban a cenar a sus casas para decirme, Víctor, qué mal, ¿verdad? Usted debería estar enseñando si Dios te ha dado dones. Entonces yo le decía, con todo respeto, hermana, hermano, Dios me ha llamado en este momento a ser fiel, primeramente en mi casa. El sábado yo lo guardo para estar con mi esposa, es mi primera responsabilidad, y entre semana la carga, ¿verdad?, de llevar, ¿verdad?, todos estos estudios es demasiado, entonces no me da tiempo de nada. Y tercero, ¿verdad?, siento convicción en el Señor de que si estoy en Estados Unidos, lo mínimo que tengo que hacer yo es aprender a comunicarme en inglés. Entonces por eso vengo al servicio en inglés, porque no tengo tiempo para ir a aprender, ¿verdad?, a una escuela y demás. Entonces eso es lo que estoy haciendo, en eso me estoy ocupando y siento la paz y la dirección de Dios en eso. Aunque no se vea, ¿verdad?, aunque no lo aplaudes o no lo sientas así, sé que estoy haciendo la voluntad de Dios. Bueno, eso fue hace muchos años y por más de 16 años he visto el fruto de haber tomado esa decisión. Pero necesitamos ser sensibles al Espíritu Santo que nos está guiando, que nos está dirigiendo. Y eso es importante, que cada uno aprenda a escuchar a Dios en esa dirección. Ahora, siempre va a ser de acuerdo a la palabra de Dios. Nunca va a ir en contra de la palabra de Dios, porque Él misma la inspiró. Él siempre nos habla, como a través de la palabra. Uy, hermano, es que no sé, ¿verdad? Mi novia no conoce a Cristo, pero yo siento que la puedo traer para... No, dice, no se unan en yugo desigual. La palabra es clara, ¿o no? Dios está hablando, es el Espíritu Santo. Cualquier otra cosa ya usted está en riesgo, pero esa es la voluntad de Dios. Ya sabemos cuál es la voluntad de Dios en ese aspecto. Cualquier cosa deshonesta no va a ser la voluntad de Dios. La palabra de Dios está ahí para guiarnos, para dirigirnos, para iluminarnos, y es el Espíritu Santo el que nos guía y nos lleva a ellos. Entonces dice que les fue prohibido, eso habla de voluntad. Fue prohibido por el Espíritu Santo hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y luego tuvo la visión del varón macedonio y se estableció la primera iglesia en Europa.
Y, por ejemplo, la iglesia de Filipo, que es una de las iglesias que soportó totalmente el ministerio de Pablo. Pablo no recibía ofrendas de muchos lugares, pero de la iglesia ahí sí recibía. Entonces, es interesante, Dios tiene diferentes agendas. Yo no me mando, Él es nuestro amo, nuestro jefe, nuestro Señor. Entonces, es más de no decirle Señor, pero hacerlo Señor. Jesús, recuerdan que el Espíritu Santo es como Jesús en la tierra. Jesús no llegaba y hey, ¿a dónde vamos? Vamos a hacer votación a todos. Vamos a ir a Capernaum. ¿Quiénes están de acuerdo? Vamos a Capernaum. No, vamos a ir al lado de Galilea, ¿verdad? No, ¿verdad? Él no llegaba a decir esas cosas, ni llegaba a decir, bueno, ¿qué siente Pedro? ¿Qué hacemos ahora? No, él vivía la agenda del Padre en oración e intimidad con Dios, y los discípulos lo seguían donde él decía que nosotros hiciéramos lo mismo con el Espíritu Santo, que nos guíe, que nos dirija, que seamos sensibles a su voz en este sentido para ser efectivos. Ahora, ¿cuál es el objetivo de él? Formar a Cristo Jesús en nosotros. Y luego, emociones. El Espíritu Santo manifiesta emociones. El Espíritu Santo demuestra su afectividad al mostrar que posee sentimientos, tristeza, enojo y amor. Características de personas, no de fuerzas, no de poderes, sino de personas. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, ¿qué dice? Que podemos entristecerlo. ¿Cómo podemos entristecer al Espíritu Santo? ¿Alguien sabe cómo podemos entristecerlo? Desobediencia. Desobedeciendo. El pecado es una de las formas claras, y siempre es pecado, pero hay cosas que a veces nosotros las minimizamos. Por ejemplo, a veces el Espíritu Santo nos habla de hacer algo y no lo hacemos. A veces el Espíritu Santo nos indica que oremos por alguien y no lo hacemos. A veces el Espíritu Santo nos dice que le demos testimonio a una persona y no lo hacemos. El diablo nunca nos va a decir, háblele de Cristo a una persona. Estamos claros que esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que todo el mundo venga al arrepentimiento. Entonces, eso nunca va a ser ni su carne ni Satanás. A veces el hecho de ver la manipulación tan grande que existe en el mundo con esto supuesto, ¿verdad? Que el Espíritu me habla y van hablándole a aquel y al otro, y Dios dice que se case conmigo, Dios dice que usted no se case, ¿verdad? No estamos hablando de nada de eso. Pero a veces todo eso nos hace a nosotros ser escépticos y no ver el poder del Espíritu Santo y perder de ver a Dios actuar a través de nosotros. Ahora, yo creo que si tenemos una actitud de humildad y de entender que nos podemos equivocar, pero ir con la actitud correcta, la persona lo va a agradecer. ¿Verdad? Con esto no estoy hablando de, ¿verdad?, de andar, ¿verdad?, y profetizar el futuro y todo lo demás, pero a veces Dios pone cosas puntuales para la edificación del cuerpo de Cristo. A veces alguien tal vez me dice, ¿cómo estoy? Estoy bien. Y el Espíritu Santo me dice, no, míralo a los ojos. No, en serio, ¿cómo estás? Bueno, Víctor, en realidad, ¿verdad? Wow. ¿Por qué? Porque Dios quiere actuar y quiere unificarnos y glorificarse. Ahora, de nuevo, tenemos que ser cautelosos, aprender a escuchar cuando es el Espíritu Santo y no soy yo emocionalmente. Por ejemplo, a Will, que es un compañero de la escuela, él cuando su papá estaba enfermo hace muchos años, él tenía alrededor de 10 años, y llegaron toda la gente a decir, su papá, de verdad, tenía cáncer. Su papá se va a sanar, Dios dice que va a sanar y todo lo demás, y murió de cáncer. Entonces, wow. Él tenía ese resentimiento porque dice, eran personas que yo admiraba y todo, un señor, pero me decían que iba a sanar y Dios no lo sanó. Y yo con 10 años no tenía la madurez de hoy en día para entender esas cosas. Entonces hay que ser cautelosos, respetuosos y ser sensibles a Dios, no a la carne, no a emocionar. Todos queremos que se hubiera sanado, pero no podemos hablar en lugar de Dios. Y el problema es que ahora hay mucha gente sin ese temor de Dios, diciendo cosas por decir, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros seamos sensibles para no causar dolor al cuerpo de Cristo, porque gracias a Dios, Él es un siervo de Dios increíble. Yo lo admiro un montón porque está ahí conmigo a pie de batalla. Por los últimos 8 años ha estado conmigo. Antes enseñábamos juntos y demás, ahora no está enseñando, pero el lunes y martes se conecta, sacrificando tiempo de familia y todo lo demás para ayudarme con el chat. Pero a lo que voy yo es que pudo haber cambiado todo eso por ser irresponsables. Entonces, qué importante ser sensibles a lo que Dios nos llama, pero no perder las oportunidades de ver a Dios actuar, impactar la vida de otras personas. Hablando de emociones, entonces dice, no contristemos al Espíritu Santo. En Isaías 63:10 dice, mas ellos fueron rebeldes, no lo obedecieron e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Uno no enoja a las fuerzas, no enoja a los poderes, sino a las personas. Luego en Romanos 15:30, pero os ruego, hermanos,
por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Vemos al Señor Jesucristo, vemos el amor del Espíritu Santo y vemos a Dios Padre. La Trinidad está representada acá y dice el amor del Espíritu, es el amor del Espíritu Santo. Dice que cuando nosotros somos regenerados, el Espíritu Santo pone en nosotros el amor ágape de Dios, o sea, ya está en nosotros. No tenemos que pedirnos que nos dé amor, sino tenemos que utilizarlo. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de ese amor que está en nosotros, de ese amor ágape de Cristo Jesús, de ese amor ágape del Señor, ¿verdad? Del Espíritu Santo en nosotros. Ya está en aquellos que hemos nacido de nuevo. Él nos ha suplido, nos ha suministrado con todas estas cosas. Lo que pasa es que esto no es como una muletilla. Por ejemplo, hay personas que creen que lo importante es solo conocer la escritura o repetir la escritura. No, es vivirla, es creerla. Cuando Jesús está en la tentación, Él no está dándole palabra a Satanás diciendo solo de pan vivirá el hombre y Satanás, ¡guau! No diga eso, ¿verdad? No puedo, es palabra de Dios. No, ¿verdad? Es más, Satanás se la sabía y hubiera corregido a Jesús si algo cambia. Pero es que Jesús estaba hablando a sí mismo, se estaba ministrando a sí mismo porque la palabra es la que lo sostiene. Y la palabra, el mismo, a su alma, a su humanidad, Él se está diciendo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la palabra de Dios, ¿en qué sentido tiene, verdad? Tiene ese poder primeramente para nosotros al creerla, al vivirla, al hacerla nuestra, pero también tiene poder en qué aspecto a nivel general la creamos o no, que se va a cumplir. Entonces, ese es el otro aspecto que sucede y punto. No importa qué, ¿verdad? Lo que Dios ha dicho es lo que va a suceder. Pero acá hablando del amor, ya está en nosotros. El Espíritu Santo puede contristar, enojar, que nos ama. Luego, por los pronombres personales, recordemos aquello que gramaticalmente decían, es que la palabra es neutra. Bueno, que una palabra sea femenina, masculina o neutra, nosotros en español no tenemos neutro. Entonces no entendemos mucho ese concepto. En inglés es al contrario, ellos solo tienen neutro. Sit y listo. Por ejemplo, para mi esposa, cuando aprendió español, era muy difícil el femenino y masculino. Hasta el día de hoy a veces dice la carro, ¿verdad? Para decir el carro, o cosas de ese tipo, de vez en cuando se les va a salir, ¿verdad? Porque ellos no pueden entender que una mesa sea femenino y que el sillón sea masculino. No, eso es una cosa. Que una palabra sea neutra, por eso no significa que no sea una persona, porque la palabra en sí es neutra, como si fuera masculino o femenino, no significa por eso que sea una persona, ¿cierto? La palabra espíritu es de género neutro en el griego y por ello muchas personas hablan del Espíritu Santo como una esencia en vez de una persona, pero el hecho es que se usan pronombres personales para referirse al Espíritu Santo. Por otro lado, que una palabra sea masculina o femenina no le atribuye personalidad. Alrededor de 16 veces en el Nuevo Testamento se usa el pronombre griego ekeinos en referencia al Espíritu Santo, el cual quiere decir él, un pronombre en el género masculino. Juan 14:26, el cual dice más el consolador, ¿verdad? No estamos hablando de esto porque aquí está el consolador, sino es cuando se sustituye la palabra consolador o Espíritu Santo. Más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él, ekeinos, para sustituir aquí. El Espíritu Santo no es una cosa, sino es un alguien, es él. Os enseñará todas las cosas, aparte que la acción es de una persona, enseñar. Pero acá vemos el uso del pronombre masculino para referirse al Espíritu Santo. Luego en Juan 15:26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él de nuevo, ekeinos, dará testimonio acerca de mí. En Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará. Vemos que guiar no es un asunto de una fuerza, un poder, sino de una persona, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrá de venir. Entonces vemos la sustitución por el pronombre masculino él. Dice, pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Ahora vemos todas las acciones que se refieren al Espíritu Santo como persona. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escuchar, va a hablar, va a decir y hará saber todas las cosas que habrán de venir. Todas son acciones de personas, no de fuerza al poder. Entonces, cuando yo miro toda esta información acá, y en la escritura yo concluyo el Espíritu Santo es una persona, no es un poder ni una fuerza. Si alguien no ve cosas de ese tipo en el versículo o ve otro punto de vista, adelante. Juan 16:14, él me glorificará. ¿Hablando de quién? Del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Ahora, de nuevo, esto recuerda qué es lo que hacía Jesús, darnos los mensajes de
del Padre, que es lo que hace el Espíritu Santo, darnos los mensajes de Cristo. Siempre vemos esta acción de Jesucristo mostrándonos a nosotros a ser mansos, humildes, siervos, obedientes, y el Espíritu Santo enseñándonos a nosotros que no se trata de nosotros, se trata de ¿quién? De Cristo. ¿Cuál es la labor del Espíritu Santo? No es que se hable del Espíritu Santo, no es que se ore al Espíritu Santo, no. Que lo que apunta al Espíritu Santo, que Cristo Jesús es Dios. Es la obra de Cristo Jesús. El testimonio del Espíritu Santo es acerca del Hijo. Siempre va en esa dirección, pero eso nos está modelando a nosotros algo, que no se trata de nosotros, se trata de nosotros exaltar el nombre de Cristo, que no se recuerde de nosotros, se recuerde el Dios de nosotros, a quien nosotros servíamos, por quien nosotros vivíamos. Que recuerden eso, porque eso puede afectar su eternidad. Que nos recuerden a nosotros, no mucho, ¿verdad? Pero que recuerden a Cristo, cambia todas las cosas, que se acuerden de nuestra pasión por Él, de la verdad. Acá el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo nos modelan eso para la iglesia. El Espíritu Santo está formando a la iglesia, está edificando a la iglesia, por eso nos da dones a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para formar a la iglesia. ¿Y cómo la forma? No solo a través de darnos estos dones, pero a través también de su ejemplo. ¿Qué es lo que hace Él? Se hace invisible para que Cristo sea visible. ¿Qué es lo que hizo Cristo Jesús? Mostrarnos al Padre. ¿Cómo? Muriendo a sí mismo, haciéndose Él invisible para que Dios Padre fuera visible. Y ahora el Espíritu Santo lo que trata es de llevarnos al Hijo. Nuestras vidas deberían ser en esa misma dirección. Se le trata como persona. ¿Por qué? Porque se le puede mentir. Ahora alguien me decía, Víctor, no se le puede mentir, como si es Dios. No, sí se le puede mentir, no se le puede engañar, es imposible engañarlo. Pero mentir, la misma Biblia nos habla con el ejemplo de Ananías y Zafira, que es un ejemplo fuerte de cómo Dios aborrece la hipocresía. Como Dios lo que quiere es que nosotros seamos reales y que vengamos a Él reales. Él dice, no nos habla de venir a Él y presentarnos perfectamente a través de nuestra justicia. Es imposible. Sino dice que un corazón contrito, humillado, Él nunca desprecia. Cuando reconocemos que no podemos, que no sabemos, que necesitamos de Él y venimos con esa humildad, es que somos escuchados y su gracia se derrama sobre nuestras vidas cuando entendemos eso. Pero Ananías y Zafira quieren que pretender ser más espirituales de lo que realmente son, pero ante las personas, porque a Dios no se puede engañar. Y a veces yo doy gracias a Dios de que esto fue un ejemplo que marcó la iglesia y que dejó sentado qué es lo que Dios quiere, pero que Dios no siga haciendo esto, porque si no ustedes se van a quedar sin profesor, ¿verdad? Se quedarían sin profesor, porque a veces yo lo que necesito más que dar una clase es pedir oración, porque tengo que trabajar cierta área en mi vida. Por eso Dios, el Espíritu Santo me guía a qué, a yo tener personas a mi lado en quien confiar, a quien pedir oración, con quien relacionarme y seguir creciendo en el Señor. Pero todos estamos aquí por gracia y misericordia. Cualquier persona que se atribuya a sí mismo santidad, ser más espiritual que otros, tener un poder donde ponen marcas de poder y cosas de ese tipo, esa persona está lo más lejano al Espíritu Santo que se puede estar. El Espíritu Santo siempre ¿qué hace de nosotros? Formar a Cristo Jesús. Entonces siempre nos va a guiar a humildad, a servicio, a entrega, a exaltar el nombre de Dios. Nos va a ayudar a nosotros a ser verdaderos siervos, verdaderas siervas del Dios Todopoderoso. Ese es el poder del Espíritu Santo. Ese es el dunamis para ser testigos de Él. Y acá Ananías y Zafira simplemente están pretendiendo ser espirituales y contentarse con que la gente cree que ellos están bien. Dios aborrece la hipocresía. Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses de la heredad? Se le puede resistir al Espíritu Santo. Entonces mentir, uno no puede mentirle a una fuerza, no puede mentirle a un poder. Luego dice, se le puede resistir al Espíritu Santo. Y resistir es no obedecerlo. En Hechos 7:51 dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Esto está hablando al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. No se trata de que hay una circuncisión exterior, de un acto religioso, de algo superficial. Se trata de algo interno, de su corazón, de uno quitar todo aquello que le impide correr la carrera correctamente, que nos impide glorificar a Dios, que nos guía
o nos seduce para pecar, es circuncidar eso, cortar eso, quitar eso de nuestro corazón para que nuestro corazón esté puro, para que nuestro corazón esté sano. Al Espíritu Santo se le puede mentir, al Espíritu Santo se le puede resistir y el Espíritu Santo se puede blasfemar. Nada de esto obviamente es recomendado, todo esto es condenado, todo esto es pecado. Y específicamente con la blasfemia al Espíritu Santo hay que aclarar, dice en Marcos 3, 28 al 29, Jesús dijo, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Vemos el valor que se le da al Espíritu Santo acá, sobre todas las cosas. Esto es un grado de divinidad, nos habla de la divinidad del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Cuál es el contexto de este versículo? Jesucristo está obrando milagros, está sacando fuera demonios y los fariseos llegan y le dicen, por el poder de Belcebú es que está sacando a esos demonios. Eso es blasfemar contra el Espíritu Santo, porque ¿qué es lo que está diciendo? Que Jesucristo hace eso en el poder de Satanás. ¿Qué implica eso? Que obviamente no es el Mesías, obviamente es alguien falso. ¿Por qué? Porque hace las cosas por Satanás. Entonces, ¿qué es lo que implica esta blasfemia contra el Espíritu Santo? No creen el testimonio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los milagros que Jesús está haciendo, ¿cuál es el objetivo? Demostrarles a ellos que Él es Dios, demostrarle a ellos que Él es el Mesías. Al ellos no aceptar esos milagros como provenientes de Dios, no están aceptando el testimonio del Espíritu Santo que Él es Dios, que Jesús es Dios. No están aceptando eso y por lo tanto no pueden ser salvos. Y luego dice, actúa como persona. ¿En qué aspecto? El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos está guiando, ministrando estos al Señor y ayunando. ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo encontraron? ¿Cómo les habló el Espíritu Santo? Están ministrando al Señor, están en adoración, están en ayuno, están en la palabra. Y en ese ambiente, en la intimidad con Dios, el Espíritu Santo da certeza a sus corazones. Les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Ahora vemos la importancia del rol del Espíritu Santo dentro de la iglesia. Él es el que selecciona a las personas. Entonces ellos nada más no dicen, él tiene capacidad, él sabe hablar, vamos a hacerlo para esto. Toca guitarra, ministro alabanza. No, ¿verdad? Sino que están en ayuno y en oración para que el Espíritu Santo ponga a las personas correctas en el lugar correcto. No es ni tampoco que uno quiera hacer las cosas. Hay personas que están puntuales y tienen un corazón para el Señor y demás y quieren estar en alabanza, pero y no cantan bien. Pero son los únicos que llegan al ensayo. Pero son, ¿verdad? Sí, pero hay dones y talentos. Y es importante que no es lo que yo quiera hacer, sino lo que Dios me llame a hacer. Y hay cosas que son prácticas. Dentro de esto vemos que al sujetarnos y someternos al Espíritu Santo, Él nos va señalando, está confirmando de una y otra forma cómo debe surgir los ministerios. No es en virtud de que aquella iglesia hizo una escuela de fútbol, hagamos lo mismo porque ya se llenó por eso. Tal vez Dios no quiere que nosotros hagamos eso. Es que las iglesias, ¿verdad? Muchas, ¿verdad? Ahora están haciendo escuelas y colegios, hay que hacer lo mismo. Solo si Dios nos está guiando en esa dirección. Lo que hay que hacer es lo que hizo esa iglesia, que se puso de rodillas a orar y todos a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Eso es lo que hay que hacer para que Él nos guíe en esa dirección. Primera Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus como engañadores y a doctrinas de demonios. Pero ¿cómo vienen estas doctrinas? Camufladas, con verdades a medias. Y a un final, la mentirita. Se trata de usted, de su mejor yo. El objetivo de Dios es que usted sea grande, que usted sea bendecido. Este es el año, no se trata de morir a usted mismo, de exaltar a Cristo, de vivir para la gloria, de vivir para el reino del Señor. No, se trata de que su condición, ¿verdad?, económica, su condición en todo aspecto mejore, no necesariamente. Ahora, Dios es fiel y Dios hace cosas de ese tipo, pero su objetivo no es ese. Su objetivo es formar a Cristo Jesús en nosotros. Dios no creó perritos, ¿verdad?, que le podemos dar un hueso para que se alegren y demás, y los saquemos a caminar y wow, se les hizo el día al perrito. Nosotros somos seres pensantes, con voluntad, con libre albedrío, que tomamos decisiones y esas decisiones tienen consecuencias. Y vivimos en un mundo donde vemos el efecto de las consecuencias. En Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo intercede. Esto no es un asunto de un poder tampoco. Interceder es orar. Esto no es un asunto de una fuerza. Bueno, estas características nos las dice la Escritura. Romanos 8:26 dice, de igual manera,
El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Recordemos, debilidad de aquellas cosas que para nosotros sería imposible que nosotros pudiéramos alcanzar por nuestras fuerzas. Dice, en nuestra debilidad, pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algo interesante es que, bueno, que es lo que vemos acá, una característica persona, el Espíritu Santo intercede, clama por nosotros. Ahora, ¿cómo lo hace? Señor, bendice a Jesús. No, dice con gemidos indecibles. ¿Cuándo fue la última vez que una persona gimió para que su relación con Dios fuera mejor, para que usted fuera santificado? El Espíritu Santo lo hace siempre. ¡Wow! ¿No es increíble? Él gime por nosotros, por nuestra redención, gime para que nosotros seamos más conformados a la imagen de Cristo Jesús. Intercede en ese aspecto cuando no podemos más, cuando nos sentimos agobiados, cuando el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros. A veces simplemente es llegar y caer de rodillas al Señor sin decir nada y el Espíritu Santo está transmitiendo todo lo que está en nuestro corazón a Dios Padre. En Juan 15 del 26 al 27, pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él les dará testimonio acerca de mí. Dar testimonio es un aspecto de ¿qué? De una persona, no de una fuerza ni un poder. Ahora alguien puede decir, sí, pero por ejemplo, las piedras testifican. Es una analogía desde qué perspectiva. ¿Recuerdan cuando sucedía algo como en Betel? ¿Qué es lo que se hacía ahí? Se ponían piedras, se hacía un monumento. Entonces, cuando usted veía el monumento, ¿de qué hablaba? Del evento, te recordaba lo que sucedió ahí. Pero eso es diferente al testimonio que está hablando acerca del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el versículo 17 que dice, y vosotros daréis testimonio. Se está poniendo testimonio como el que nosotros damos, es el Espíritu Santo da testimonio. ¿De quién? No de sí mismo, sino de Cristo. El Espíritu Santo enseña. Todo eso son características de persona. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará y os recordará. Enseñar y recordar son características de una persona. Pero vemos el orden. Primero enseña y luego recuerda. Cuando nos dejamos enseñar, cuando estamos en la palabra, cuando meditamos en la palabra, cuando necesitemos palabra, el Espíritu Santo nos la va a recordar. Y Nehemías 9:20 dice, enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca ni el agua que les diste para su sed. El Espíritu tiene comunión con nosotros. Segunda de Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Ahora vemos la Trinidad de nuevo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con todos vosotros. Pero vemos que nos habla de una comunión, de una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo se fortalece la relación del Espíritu Santo? Lo que hace el Espíritu Santo es ponernos a orar al Padre en el nombre del Hijo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos lleva al concepto claro y bíblico de la Escritura, de orar al Padre en el nombre del Hijo. Cuando hablamos de ignorar al Espíritu Santo, no se trata de no mencionarlo, no se trata de mencionarlo, no es eso, no es lo que nos referimos a olvidarlo, sino a que no lo obedecemos, a que Él nos guía, está ahí para iluminarnos, para guiarnos y nosotros no queremos escucharlo. Dependemos de nosotros mismos aún en las cosas espirituales. Cuando hablamos de ignorar al Espíritu Santo, va en esa dirección. No es que cambiemos la forma de orar, sino que oremos como Él nos guía, a través de su palabra, más bíblicamente, que aceptemos su testimonio acerca de que Jesús sea Señor en nuestras vidas. El Espíritu Santo contiende con los hombres. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. En Génesis 6:3. Esto es antes del diluvio. Y habla acerca de ese el Espíritu Santo con la persona, al lado de la persona, convenciéndole. ¿Para qué? Para que venga a Cristo Jesús. El Espíritu Santo obra milagros. Romanos 15:19, con potencia y señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Ahora, no dice que el Espíritu de Dios es poder, sino en el poder de Él, que este poder es dado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Aquellos que dicen, es que como muchas veces el Espíritu Santo venía sobre la persona, le daba poder, hacía cosas increíbles, como Sansón, ¿verdad? Y los jueces y todo esto venía y se iba, porque la relación del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, antes de la encarnación de Jesucristo y su ascensión al cielo, era diferente. Ahora está en nosotros, ahora ya no se va, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento Él venía, fortalecía a la persona y era utilizado en esa forma. Entonces hay algunas personas que como relacionan el Espíritu con poder,
¿verdad? Quieren decir, no, el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder que va y viene. No, no es eso, es una persona, y por eso habla del poder de Él. ¿Quién es más poderoso que Dios? Dios es omnipotente. Y porque Él tenga poder no significa que no sea persona. De igual forma es el Espíritu Santo, o aquellos que dicen, es que el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cómo se manifestó? Como con lenguas de fuego, o se manifestó como en una forma de una paloma. Entonces que la gente, por eso es, bueno, Jesucristo se nos habla que es el Cordero. En Revelaciones se nos habla que es un Cordero, que es el león de la tribu de Judá. No por eso, no es que no sea persona y que sea literalmente un Cordero y un león desde la perspectiva de verlo así, sino que es un símbolo de quién es Él. Es una representación de Él. El Espíritu Santo nos guía, Hechos 16, del 6 al 7. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. A veces el Espíritu Santo también activa en formas directas. A veces lo que le impedía a Pablo ir a un lugar era su enfermedad. A veces no podía moverse, su problema visual. A veces eran cosas de ese tipo. A veces tal vez va a utilizar una tormenta. Utiliza estas cosas y es para hablarnos. A veces simplemente lo que ya la mayoría de nosotros entendemos cuando no sentimos paz sobre un plan, sobre un proyecto y no hay una paz plena. A veces las cosas son inciertas, pero tenemos una seguridad como no, creo que esto es de Dios. A veces no estamos seguros que sea de Dios. Entonces, a veces es una de las formas como el Espíritu Santo, ¿verdad?, está hablando a nuestros corazones con esa ausencia de paz, porque en ciertos momentos sabemos que tenemos una paz a pesar de que las circunstancias son todas negativas, y sentimos paz de sabernos en medio del centro de la voluntad de Dios. Dice, Señor, no sé qué vas a hacer, pero no veo luz por ningún lado, pero sé que estoy donde tengo que estar. Qué importante reconocerlo a Él. El resumen, ¿por qué hablamos de que el Espíritu Santo es una persona? Por las características de persona. ¿Cuáles son las características de persona? Inteligencia, voluntad y emociones. Por los pronombres personales. Se usa el pronombre personal él, o sea, keinos en griego, 16 veces en el Nuevo Testamento en referencia al Espíritu Santo. Se le trata como persona. ¿En qué sentido? Se le puede mentir, resistir o blasfemar. Y actúa como persona. El Espíritu Santo de Dios habla, el Espíritu Santo de Dios intercede, el Espíritu Santo de Dios enseña, el Espíritu Santo tiene comunión con nosotros, el Espíritu Santo contiende con los hombres, el Espíritu Santo obra milagros, y el Espíritu Santo nos guía. Esto que les acabo de decir, este resumen, son versículos lo que miramos, ¿cierto? No son mis ideas, no es mi análisis, sino que los versículos nos dan esta información acerca del Espíritu Santo. Por eso, contundentemente, al mirar esto, hablamos del Espíritu Santo como una persona. ¿Qué implica eso? No que tenga un cuerpo físico, sino que es alguien con quien podemos relacionarnos. Eso es lo que implica. Que tiene inteligencia, voluntad, emociones, y vemos esta relación en la Escritura.